esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta habían recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Bueno, tomamos asiento y primero una pequeña mención al Evangelio para que podamos entender también la primera lectura. Y es la intención que tienen de despeñarlo a Jesús. Los que conocen Nazaret saben que hay una especie de precipicio grande. Hasta ahí lo llevaron a Jesús. Lo llevan con la intención de despeñarlo. Y agrega Lucas: Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Claro, acá lo que está pasando es que los hombres están con la intención de hacerlo desaparecer a Jesús, Hijo de Dios, desde el comienzo. Pero el dueño del tiempo, de las ocasiones y de las situaciones es Jesús. Como no le ha llegado su hora, pasó en medio de ellos y continuó su camino. Con lo cual nos da un ejemplo de libertad importante, porque muchísimas veces uno lo que tiene que hacer es continuar su camino, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y muchas veces nos detenemos donde no nos tenemos que detener. Desde acá podemos comprender esa lectura que tuvimos del profeta Jeremías, bien concreta, en tiempo del rey Josías, donde toda la verdad que dice Dios tiene bastante que responder a verdades entendidas a medias entre el siglo XX y el siglo XXI. Porque aquí habla del destino, donde Dios interviene, porque está dirigiendo la historia desde el momento del nacimiento de Jeremías. Dios no le pide mucho permiso para hacerlo profeta, va, se mete y lo empuja. Y a Jeremías no le queda más remedio que ser profeta, le guste o no le guste. Y así hace Dios muchas veces con nosotros. Pero, como a veces nosotros queremos firmar el cheque, nos vamos a quedar sin el cheque también. Dios le avisa que lo va a convertir en objeto de tensión. No es una vida agradable la que va a tener Jeremías. Va a tener que decir cosas que a los demás le caen mal y se va a poner la gente en contra. Me parece que lo importante acá de esto es que Jeremías no quiere quedar bien con nadie. Eso se llama ser una persona dependiente y dependiente del qué dirán.
Jeremías le importa un pito lo que los demás digan, lo que él quiere es estar con su conciencia tranquila delante de Dios. Y aquí surge una verdad importante también para nosotros, y es que por favor tengamos la libertad suficiente de liberarnos del entorno de lo que los demás dicen para ser fieles a nuestra conciencia, que no es fácil encontrarlo, Yo a veces tengo que trabajar bastante para que la gente se libere de su familia, de sus padres, de las costumbres de la casa, de los amigos, y bueno, porque la cabecita no da bien, entonces se atan esas cosas, ¿no? Ciertamente a Dios no lo van a encontrar. ¿Qué es lo que sucede con Jesús en el Evangelio? Tipo conocido. ¿Cómo puede ser que haya hecho milagros en otros lados y no lo haga acá? Y porque Jesús sabe que están esperando milagros, pero los están esperando mal. Están esperando milagros para tal vez un poco poder pavonearse o sentirse un pueblito importante. Y acá Jesús también nos da un ejemplo de libertad que nos puede ayudar a todos, porque no entra en chusmeríos. Nazaret era un chusmerío, que si este es el hijo de José, que si es el hijo de María, que se hace milagro, que si no hace milagro, que por qué lo hizo en otro lado, que por qué no lo hace acá. Jesús no entra en chusmeríos. No se va a dejar tironear, y además lo va a agredir de forma tal que no puedan hacer nada con él. Y agredir, yo le diría, es una palabra fina. Un porteño lo que dice es que Jesús lo va a patotear, ¿no es cierto? Y lo va a atropellar y lo va a dejar medio en blanco. ¿Cómo lo patotea? Primero con la misma Biblia. Que Jesús tiene un conocimiento infuso de la Biblia que los demás no lo tenían. Y cita la Biblia realiza también aquí lo que hiciste en Cafarnaúm. Le contesta, les aseguro que, aquí cita la Biblia Jesús, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Claro, ¿cuántas veces queremos ser bien recibidos, no? Y acá lo que el Evangelio nos está esbozando en pequeños trazos, pero que va a estar a lo largo de muchos matices evangélicos, es el comienzo del calvario de Jesús, del rechazo de Jesús. Acá ya aparece la intención de despeñarlo, no le ha llegado el momento, así que Jesús pasa en medio de ellos, pero cuando le llegue el momento va a tener que entregar su vida. Pero no contento con esa primera chumbada, Jesús le pone dos ejemplos que los saca de sí, ¿cierto? El primer ejemplo que le pone es Elías. Dice, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando había una gran carestía, y sin embargo Dios no envió a Elías a ninguna viuda de Israel, sino a una persona profundamente despreciada, que era una persona del país de Sidón. Una viuda profundamente despreciada por los judíos. Claro, acá Jesús lo que está tocando es la neurona mal armada que tenían los religiosos judíos y que siguen teniendo actualmente también muchas personas que, aunque no sean judías,
viven mal, ¿no es cierto? Viven mal la religión porque la viven como una atadura. Y Jesús de a poco va a ir mostrando con su actitud lo que nos trata de explicar el Papa Francisco, y es que Dios está allí donde está el excluido. Jesús aquí está esquivando dos problemas graves: el fanatismo religioso encerrado que tiene miedo al distinto. Entonces vivimos entre nosotros, encerrados, hablando de nosotros mismos, pero no se nos va a ocurrir ir a llevar el Evangelio al puerto de Sidón, porque no es igual que nosotros. Mirá, lo grave aquí es que vos no seas igual que los demás. Ahí hay exclusión, es serio. Y también en una época donde hay tanta diversidad de opiniones, la otra tentación que tenemos es la de conseguir una globalización falsa, que es la que denuncia el Papa Francisco. Una globalización que no es concreta y que no baja, como bajó lo concreto en el profeta Jeremías cuando habla del tiempo del rey Josías. Tiempo, lugar concreto, ahí baja la palabra de Dios. No anda navegando por ahí. Bajó en el tiempo del rey Josías. Baja acá el lugar de Jesús, baja en Nazaret. Así que la palabra de Dios ni es cerrada ni es voladora. Es abierta. Jesús va, presenta a Elías que va a ver a la viuda del país de Sidón, y también es concreta. Segunda parte del ejemplo: había muchos leprosos en tiempo de Israel, pero al leproso sanado no fue judío, fue un tipo que ni siquiera sabía que Dios existía, que era Naamán el sirio. Así que Dios tiene sus planes y el pueblo de Dios es mucho más grande, el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia. Nosotros en la iglesia estamos, como Jesús, para ser servidores y llevar una buena noticia. Somos una palanca donde Dios se apoya para que la buena noticia del Evangelio vaya a parar allí donde no se escuchó. O sea que lo que importa es el excluido, el que no está conmigo, ese es lo que importa. Y eso lo entendieron muy bien los habitantes de Nazaret. Que Jesús era capaz de hacer milagros en otros lugares porque eran medio brutos y no eran religiosos. Y por eso podían estar abiertos a ser creyentes. ¿Por qué le digo que eran medio brutos? Y bueno, porque no tenían las costumbres obligatorias que tenían los judíos. Entonces, una persona de Sidón o de Siria, para el judío era un tipo medio bruto, no tenía la costumbre que tenían los judíos. A esa persona bruta es la que Dios va a elegir. Así que no excluyas a nadie. El gran mensaje del Papa Francisco, que está abriendo las puertas a todo el mundo. Todo el mundo está buscado por Dios. Todo el mundo está querido por Dios. Y sobre todo, en lo que nos enseña Jesús es a tender la mano a aquel que está alejado, despreciado. Tal vez la imagen del leproso sea la que más nos puede ayudar. El leproso es el que tiene que vivir alejado de la comunidad porque está maldito, porque puede contagiar de cualquier forma, ¿no es cierto? Sin saberlo. Así que por principio y por precaución se aleja al leproso del conjunto.
con lo cual se lo va a enfermar más todavía. Jesús tiene el gran poder de curar. Y puede curar el cuerpo porque tiene el gran poder de curar la cabeza y también de curar el corazón. Entonces por eso puede abrir las puertas. Ahora no lo puede hacer cuando una persona se cree que se la sabe toda, Jesús pega media vuelta y se va. Yo no sé si Jesús en esta iglesia llega a la puerta, pega media vuelta y se va. Porque los cristianos somos tipo complicado. Creemos que la tenemos todas, después metemos la pata hasta el caracú y necesitamos un profeta que venga a sacudirnos un poco, como últimamente lo están haciendo los papas. Hay un termómetro para saber si estamos viviendo el cristianismo bien o no, y es la capacidad que tengo para tender la mano a aquel que no está conmigo, sin ni siquiera pedir reconocimiento o agradecimiento. Así que yo alguna vez, algún lío he tenido con alguna autoridad porque me decían: Raúl, te estás metiendo en lío. Y bueno, le digo: ¿qué querés que haga? ¿Que me quede solamente en una iglesia explicando el Evangelio? Yo para eso no me hice jesuita. Me hice jesuita para estar en la calle y estar metidos en los líos de la calle, para llevar el Evangelio allí donde se necesita. Así que espero no tener la mala costumbre ni de encerrarme, ni de globalizarme pensando que todo el mundo tiene que entender. Bueno, creo que este Evangelio es muy concreto, que nos enseña que tenemos que abrir las puertas del corazón e ir a buscar a todos aquellos que están alejados, aunque seamos rechazados por el mismo Jesús, y esa atención de ir a buscar al distinto, a buscar al alejado, nos puede empujar a aprender la pobreza de la cual habla el Papa Francisco y que tanta importancia le da a Jesús. Es pobreza en todo, es pobreza material, es la pobreza de una estima sana y de no andar haciendo esfuerzos para que los demás me afirmen en mi autoestima, pero sobre todo la pobreza que aparece en la Sagrada Escritura y de la cual también nos habla mucho el Papa Ratzinger y el Papa Francisco, es la pobreza de la cabeza. Cuando yo me doy cuenta, ya se lo he dicho muchas veces, que no me da la cabeza para entenderlo a Dios, empiezo a ser un creyente. Cuando yo soy capaz de bajar la cabeza y de decirle a Dios: no me da, no entiendo, empezás a ser un creyente. Estoy utilizando la frase de María, ¿cierto? Así que la pobreza intelectual es la que nos puede llevar a aprender y recibir la sabiduría que Dios quiere darnos. Si no tenemos ese tipo de pobreza, vamos a dejar de lado a los demás y eso va a llevar mucho tiempo de purgatorio para que lo puedas sanar, según lo que nos están diciendo los últimos documentos de la Iglesia. Y también lo dice San Pablo, La fe y la esperanza van a pasar, la comprensión no va a pasar, así que espero que seamos cada vez más comprensivos, más aventureros, que no busquemos una vida de paz, porque no la vas a tener. La paz depende de tu buena conciencia, y por afuera te van a llevar problemas. Esa es la vida del creyente. Si querés buscar la paz, me parece que te vas a tener que hacer un monje tibetano, porque en la Iglesia Católica eso no existe. Bueno, vamos a rezar el credo ahora. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el